Para hablar del aspecto económico nos acompaña Omar Velasco, economista, forma parte de La Razón, así que le agradecemos mucho que esté con nosotros acá. Omar, buenos días. Muy buenos días, querido Diego. Para mí siempre es un gusto estar aquí en Piedra, Papel y Tinta, y pues aprovecho para saludar a la gentil audiencia. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a hablar de, por supuesto, el aspecto político. Ricardo Paz nos acompaña esta mañana, él es consultor político, también forma parte de la casa. Gracias, Ricardo. El agradecido soy yo, es un privilegio estar siempre contigo, Diego, y con tan selecto panel. Bueno, les decíamos, vamos a tener miradas económicas, miradas políticas y otro amigo de la casa, el economista Alberto Bonadona también nos acompaña esta mañana. Alberto, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Diego. Un gusto saludarlos aquí a los colegas. Bueno, qué sorpresa, ¿no?, que nos llevamos anoche. La primera pregunta sería, ¿esperaban que el mensaje de anoche era esto? ¿Pudieron leer el decreto? Son 120 artículos. A ver, Omar. Bueno, yo creo que, como dicen, guerra anunciada no mata soldado, ¿no? Porque en realidad ya la población venía a sentir que se iba a dar esta medida, porque ha sido abiertamente el presidente Paz, que durante el periodo de elecciones había manifestado su voluntad de hacer esta medida de ajuste, pero creo que lo extraño es en realidad el hecho de que haya demorado tanto, porque fíjate, el ministro ahora de Economía decía de que había la necesidad de levantar la subvención, principalmente del diésel, que en el caso de la gasolina sí iba a mantener principalmente para el transporte público, pero creo que lo sorprendente de ayer en la noche ha sido justamente que se ha decidido levantar la subvención a todo. Y estamos hablando no solamente levantar la subvención al precio de la gasolina, del diésel, porque además está incrementando los otros derivados del petróleo, porque creo que está, digamos, importante ver de que las variaciones en realidad van desde un 60% hasta más de 400% de incrementos, ¿no? Y esto obviamente es un shock muy fuerte para la economía. Mira, yo creo que en principio el gobierno ha demorado probablemente esta medida en anunciarla, porque ha tratado primero de poder generar una suerte de espejismo financiero, de una estabilidad temporal, tratando de mostrar que el abastecimiento de combustibles podía ser garantizado. Y luego de un mes y medio, lo que se ha visto que esta estrategia de importar combustible caro y comprarlo con deuda externa no era sostenible. Yo creo que esa ha sido una de las razones principales para haber hecho esta medida tan rápido. Y la otra, yo creo que tiene que ver, y lo digo creo con cierta franqueza, esta visita de más o menos peculiar que se ha dado la anterior semana por dos ministros de Estado que, han visitado Estados Unidos, una delegación que ha dicho que iba a conseguir dólares, ¿no? Yo creo que detrás de estos financiamientos externos hay nomás que decir ciertas condicionalidades, ciertas medidas de política que van a exigir los organismos internacionales a cambio de la ayuda financiera. Bueno, a propósito de Estados Unidos, además de los aliados naturales del gobierno, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho, que salieron a respaldar la decisión, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha publicado una felicitación, que las medidas, ahí está, acoge con satisfacción las reformas económicas de Bolivia. Esto se dio a conocer hoy, ¿no?, que va en esa línea que ya Alberto, en la última vez que hablamos con Alberto, ya decía, el Fondo Monetario te va a exigir que no dilapides la plata que te presta en comprar combustible caro para venderlo barato. Y Alberto reclamaba que se necesitaban medidas de contención. Las medidas de contención anunciadas ayer son el incremento del salario mínimo a partir del 2 de enero a 3.300 bolivianos, el incremento de la renta dignidad a 500, el Juancito Pinto que se pagará en noviembre del siguiente año a 300, ese bono para padres de familia en edad escolar, que tengan hijos en edad escolar, de 200 bolivianos, que serán bimestrales, se harán 3 desembolsos. Esas son medidas que
van a poder, Bueno, digamos, son realmente paliativas. son medidas que creo yo deberían haberlas dado como primera medida. O sea, primero ponerte plata en el bolsillo, después darte el sablazo, ¿no? Primero la zanahoria, ¿no es cierto? Y después el látigo. Pero al momento de anunciar o en la temporalidad como tal. No, bueno, no importa. Anunciar, tú sabes, este gobierno ha tenido muchos anuncios, ¿no es cierto? Más bien, este anuncio ya viene con medidas claras. Pero podía ser el anuncio y decir, les vamos a pagar en 5 días, 10 días, qué sé yo, pero que la gente diga, ah, voy a tener plata en el bolsillo. Y después venía el sablazo. En cambio, ahora ha venido el sablazo y dice, te vamos a pagar en enero. Creo que ahí van a tener que hacer un jueguito de cintura, porque si no sientes tú que hay una compensación y lo social viene como que a dar prioridad, pues suena como que está bien, súbanos la gasolina, pero algo tenemos que sentir de compensación. Entonces, me imagino y espero que haya un ajuste en ese sentido, ¿no? Ajuste tendría que ser reajustar Tiempos. el decreto. Tiempos, ¿no? Los momentos, no decir, bueno, vamos a bajar ahora la subvención, ya no va a ser... Ya no había sido 6.96, sino 6.50 nomás, ¿así? No, eso tiene que quedarse, porque a mí me parece que, si, digamos, son como 60%, ¿no es cierto?, de la gasolina que está subiendo, 68%. Bueno, pero digamos que hubieran dicho 48 ahora y la otra parte 20% después. La gente hubiera aceptado el 48, pero el 20% después, mira, eso, ahí sí hubiera habido una reacción. Entonces, aquí es el golpe de una vez, pero con algo que diga, bueno, me están dando algo, ¿no? Ahora, fíjate, por ejemplo, en algunos casos, y esto es extraordinario, están dando 150 bolivianos a los informales, cosa que generalmente no se daba nada, ¿no? Entonces, porque se habla, vamos a dar 150 a los no contributivos. ¿Quién entiende quién es no contributivo? No contributivo es aquel que no paga a la seguridad social ni tampoco recibe una pensión. Entonces tenían que decir, bueno, y son los informales, pues. A los informales que tienen estas situaciones, incluso va a llegar a los choferes, digamos, no asalariados, supongo. Ricardo, son también, asalariados. claro, Ricardo, el aspecto político, obviamente ya salieron al frente, por ejemplo, Libre decía esto es muy desordenado, es casi improvisado, aunque desde Libre decían, oiga, presidente, se está tardando mucho, se está tardando mucho. Bueno, cuando llegó dicen, no, ¿por qué así? Es muy, ¿no? Ya hay rechazo de algunos sectores gremiales, incluyendo empresariales, porque dicen, vamos a tener que despedir gente porque el incremento del salario mínimo es un duro golpe para la economía de los empresarios. ¿Cómo va a manejar políticamente el gobierno? Bueno, primero yo creo que hay que contextualizar el tema, ¿no? Entrar al análisis así como fuera un aquirrayo, digamos, un meteorito, es desde mi punto de vista incorrecto. ¿Resultado de qué es esto? ¿Producto de qué es? ¿Consecuencia de qué? De un modelo fracasado, de un modelo que dejó un país hecho pedazos, de un modelo que nos dejó al borde del colapso. Estas medidas, hay que decirlo con absoluta claridad, de entrada, son responsabilidad del MAS, son responsabilidad de 20 años de neopopulismo autoritario, son el resultado del despilfarro, del robo, de la incapacidad, de la inutilidad de un gobierno que llevó adelante un modelo fallido. Esa es lo que estamos pagando ahora. Estamos pagando los platos rotos de una fiesta, de un festín que han tenido estos que se han robado y han dilapidado el mejor escenario, el mejor momento económico que ha tenido el país durante los anteriores 20 años. Dicho esto, podemos entrar a hacer el análisis. Ahora, ahí hay una cosa, sí. ¿no? Recuerdo, justo era diciembre del 2010, también Evo Morales levantó la subvención. Pasadita la Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, le duró 3 días por las movilizaciones que se le venían, tuvo que suspender.
Evo Morales el año pasado también ya hablaba de si la subvención es mala, ¿no? Esto que viene desde el 99. Así Definitivamente era algo que se veía venir. Pero por supuesto, eso sabe acá el Chino, sabe acá Omar, ¿no es cierto? Y sabían los candidatos en la campaña, lo han dicho explícita y abiertamente. Aquí nadie se ha hecho el gil, no, todos han dicho hay que tomar medidas y hay que levantar la subvención. Eso ha sido unánime, no había un solo candidato. Ahora, claro, hay los matices, no, debió haber sido antes, después, no, debió haber sido sectorial, no, medio gradual. Ese es otro tema, es un tema de detalle. El tema central, fundamental, es que había que levantar esa subvención, que es una sangría, que no permite ejecutar ni llevar adelante ningún tipo de propuesta, ningún tipo de modelo económico. Entonces, yo creo que la población está consciente de aquello. Yo creo que la inmensa mayoría sí. Por supuesto, habrán los demagogos, los populistas, los aprovechados, los oportunistas de siempre, que ahora, ¿no es cierto?, querrán hacer en río revuelto ganancia pescadores y lanzarán, ¿no?, sus medidas de presión y huelga general indefinida con bloqueo de caminos, ¿no? Es decir, todo ese tipo de barbaridades. Pero creo que la inmensa mayoría de la gente estaba lista y preparada para recibir esto. Va a ser durísimo, no hay duda, lo han dicho todos. Iba a ser y es durísimo. ¿Podía haber sido de una u otra manera? Sí, podía ser. Podemos discutir ¿no? Hasta Ad eternum. Ad eternum, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que se ha hecho, está hecho. Y ahora, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, para superar este momento, para superar este colapso en que nos ha dejado el MAS, no queda otra pues que ajustarse los cinturones todos hacer el sacrificio, poner el hombro y marchar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Eso es lo que hay que hacer, con todos los sacrificios que eso implique. Los empresarios, porque no solamente son los movimientos sociales o la COP los que han parado las orejas, sino también los empresarios han dicho, nunca nos preguntaron, pensábamos que nos iban a llamar. A eso me refiero. No, aquí no se trata de que se sacrifiquen unos y no se sacrifiquen los otros. Aquí se trata de que ahora que llueve nos lleva a todos. Y habrá que ver cómo responden también las autoridades, los asambleístas, a ver si dan señales. Yo sé, por ejemplo, que no es muy importante que se rebajen el sueldo, digamos, ¿no? Que hagan un recorte salarial. Pero simbólicamente es muy fuerte, es muy importante que le muestren a la gente, le digan, ¿saben qué? Esto no solo es jodido para ustedes, es también jodido para nosotros, ¿no? Nosotros vamos a compartir no lo hicieron. El sacrificio. El decreto no incluye eso. No incluye, pero debería ser de mutuo propio, son órganos independientes. Por ejemplo, la Asamblea debería, ¿no?, decir, a ver, un ratito, por ejemplo, no va a aplicar para nosotros el aumento del 20%, ¿no? Ideal sería que digan, no solo no va a aplicar, nos vamos a rebajar nosotros el 20%. Pero, sí, Ricardo, el 20% es solamente para salario mínimo, tengo entendido, sí, no el haber básico. Pero bueno, creo que a partir de ahí, ¿no es cierto?, se calcula, construye la ¿Hay algún tipo de relación o no necesariamente? Bueno, si no es así, mejor. Al sector fabril principalmente le beneficia, ¿no? Pero al sector público no es gran cosa. Bueno, pues más allá de Salvo eso, yo los me voy a aportes, lo pues, ¿no? simbólico. A lo simbólico. ¿No? A que tiene que haber estas medidas, porque lo que tiene que sentir la población es que está lloviendo para todos. Es decir, que este no es un gobierno que ganó con el voto de los pobres y está gobernando para los ricos, ¿no? Eso es lo que hay que romper, esa imagen, esa idea que quieren dar los demagogos y los neopopulistas. Hay un comentario, si ¿sí? me permites, porque en realidad, Ricardo, no es un tema de simbolismos. O sea, hay un déficit fiscal de más de 10% que es insostenible y que lógicamente se tiene que recortar. El problema está en cómo distribuimos los costos de los ajustes económicos, porque, mira, yo, contrariamente a lo que tú dices, yo creo que lo responsable del gobierno hubiera sido hacer un recorte salarial muy fuerte. ¿Por qué? Porque en lugar de afectar a toda la población con este ajuste de eliminación total de la subvención que llega a los sectores más vulnerables, tú podías haber focalizado el ajuste fiscal en los estratos de salarios más altos que hay en el sector público. Porque
Y yo no diría que es un tema en realidad superficial el hecho de si debería haber sido gradual o hubiera sido de shock, porque en realidad, en el fondo, la viabilidad económica está acompañada de la viabilidad política, porque yo creo que lo que se podría haber hecho en realidad es un levantamiento en dos partes, de shock para aquellos sectores económicos que hoy tienen los recursos y no necesitan que el Estado les siga financiando. Estamos hablando de agroindustriales, mineros, grandes consumidores de combustibles que tienen los recursos para poder pagar el precio internacional. Pero la estructura productiva en el país es muy heterogénea, Ricardo, y eso hace de que hayan microempresarios, porque hemos hablado de la informalidad, hemos hablado de pequeños agropecuarios que lógicamente no tienen la misma espalda financiera. Y del otro lado está el consumidor de a pie, porque cuando tú ves la distribución de ingresos de la población, quien termina pagando el costo de la eliminación de la subvención son los sectores de menores ingresos. Y este no es un tema de populismo, es un tema de una retórica trasnochada. Estamos viendo datos concretos donde más del 10% del presupuesto familiar corresponde a la compra de combustibles y pasajes que realizan los 3 deciles de menores ingresos de la población. Y es a ellos a quienes se les está afectando con la eliminación de la subvención. Yo creo que levantar la subvención de golpe podría generar la inviabilidad de esta política, tal como ha ocurrido el año 2010, porque puede generar en el muy corto plazo una situación de descontento social, porque si tú sumas, fíjate, levantar la subvención va a implicar una inflación de costos solamente por el tema de inflación de transporte de más o menos 10%. Si a eso tú le sumas los efectos de segunda vuelta por el incremento de los precios de todos los bienes y servicios que están vinculados al uso del transporte, estamos hablando de una inflación de casi 30% por producto de esta medida. El incremento que está proponiendo el gobierno al salario mínimo, a los bonos sociales, en promedio te genera más o menos una recuperación del poder adquisitivo de un 20%. Eso quiere decir que en el neto, en realidad, hay una caída del poder adquisitivo. Y yo coincido muy bien con Alberto en el sentido de que para darle viabilidad a esta medida hubiera sido importante que primero se dé el incremento de tal manera que después recién la política de ajuste se pueda reacomodar. Y yo creo que esto puede generar en las próximas semanas en realidad una suerte de inviabilidad en su aplicación de la política. Alberto, quisiera preguntarle, bueno, aquí tengo una escala, por ejemplo, salarial, decía, ¿debería haber recorte de salarios en el sector público o para todos? Para todo el sector, para los sueldos más altos del sector público. Bueno, sueldos más altos, digamos, un director están 19,000, ¿no? Directores 18,000, 16,000, jefe de unidad, bueno, los profesionales, acá un ejemplo de escala salarial en el Estado. Alberto, ¿cuánto influye o cómo deberíamos entender esto? A ver, si la gasolina sube 68%, el diésel ha subido 150%, más o menos, porque está en 9,10, era 3,72. La gasolina era 163. Esto automáticamente debe trasladarse a todos los precios. El ministro ayer decía, ojo, los pasajes no son solamente gasolina, son llantas, lubricantes, repuestos, que a estos se ha determinado en el decreto arancel cero para la importación. Pero no todos los días se compran llantas, ni repuestos, ni aceite. Además, los que están en stock ahora, me imagino que están con los viejos precios, ¿no? Con todos los aranceles. A lo que quiero llegar es a cuánto va a afectar realmente en los precios el combustible, porque hoy el minibús en La Paz está a 5 y ayer era 2.40. ¿Están haciendo un traslado natural, real? Claro, en ese sentido es pues una exageración, porque del total de costos que tiene el funcionamiento de un vehículo no es solo gasolina, ¿no es cierto? Además de que se está hablando del conjunto de la gasolina, el hecho de la subvención, pero cuando ya llega al tanque del gasolinero, del surfista o del usuario,
no se traduce exactamente en la misma proporción. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es decir, a ver, vamos a ver pues, realmente cuánto se traduce, ¿no? Y el otro aspecto, que yo creo que la salida que señala Omar, habría que reducir el salario a todos. Yo lo tomo como una cuestión simbólica en algunos sectores, y tal vez se lo debería hacer, pero en este momento la economía ya se encuentra deprimida, o sea, estamos en una situación donde hay inflación y hay a la vez recesión, lo que alguna vez hemos hablado en este programa también de este fenómeno de la estanflación. Entonces, se tiene que cuidar mucho el quitar poder adquisitivo cuando la economía, más bien, en vez de crecer, está decreciendo. Aunque la CEPAL dice que vamos a crecer al 0,5%, después de que hasta medio año habíamos estado más bien en decrecimiento, el año pasado también. Bueno, sea como sea, el asunto está en que creo que el tocar los sueldos, sí, como una medida, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Ricardo, algo simbólico sería bien, por decirte, todos los legisladores se quitan 1.000 bolivianos, ya, listo. Como para acompañar al Sí, pueblo acompañar, oprimido, diríamos, claro, ¿no? nuestro pueblo oprimido. Pero Pero son señales importantes. No, claro que Son sí. muy O sea, importantes. se hicieron en el pasado. Y tiene un impacto, pues, sí, bueno, no Emocional, pero claro. claro. Pero no resuelve ese Claro, déficit. recuerdo cuando, No, por pero el ejemplo, déficit, a ver, fíjate, el déficit, si tiene una alternativa de reducir el déficit, es porque la subvención está disminuyendo. Y ahí estás hablando más o menos de unos 2.000 millones Pero de por dólares supuesto, año. pues, eso Ahora, es reestructurar. esa es la cuestión. Entonces dices, voy a reducir aquí, voy a aumentar algo para la gente que lo sienta menos. Entonces creo que eso es más efectivo. Y tendría que explicarse muy bien lo que decía, la parte social queda un poco como que va a ser el asunto este, a los no contributivos les vamos a dar 150. ¿Y quién es el no contributivo? ¿Quién entiende quién es no contributivo? Es el informal, incluso el chofer no asalariado, como decía hace un momento. Entonces, hay cuestiones simbólicas, y esto los politólogos, los sociólogos lo entienden mejor que los economistas. Los economistas no vemos mucho los símbolos, nosotros vemos la platita aquí contante y sonante y nuestro beneficio personal, ¿no? claro. No, yo recuerdo Evo Morales cuando entró al gobierno, el sueldo de presidente creo que era algo de 40.000, se bajó a 15 y dijo, bueno, aquí todos, y fue como lo que decía Ricardo, bueno, estamos aquí, todos vamos a salir adelante, ¿no? Así es. Mira, a mí me parece que, no puedo utilizar otra palabra, muy cínico, digamos, echarle ahora el fardo al gobierno, ¿no? Esto debía haber hecho, no, esto está mal, esto debía haber sido así, ¿no es cierto? Cuando, ¿no es cierto? Esto es resultado de 20 años. De 20 años de despilfarro, de robo y de corrupción, por amor a Dios. O sea, ¿cómo se puede criticar aquí al gobierno? ¿Que podía haber hecho de una manera o de otra? Sí, se puede discutir, pero el fondo, lo estructural, no podía dejar de hacer lo que ha hecho, por amor a Dios. Criticar eso me parece realmente indecente, ¿no? Me parece que no está bien hacer eso, ¿no? No va a resolver el déficit fiscal. Claro, pues el déficit fiscal se va a resolver cuando se deje de robar, cuando se luche contra la corrupción, porque la corrupción se ha llevado la inmensa mayoría de los recursos de este país. Por supuesto que habrá que tomar medidas de reducción del aparato estatal, que también es otra forma de corrupción. Cuando se invierta bien y se empuje Así la es, producción como así tiene es. que impulsarse. Y también habrá que reducir ese elefantiásico aparato burocrático que creó el MAS, ¿no es cierto?, para dar pega a sus cientos de miles de militantes, ¿no?, para inundar el aparato del gobierno y del Estado. Eso se tendrá que ir reduciendo, por supuesto, pero lo fundamental, lo primero que había que hacer era cerrar el grifo, cerrar la hemorragia, contener la hemorragia que significaba la subvención. 2.000 millones de dólares, por amor a Dios, eso se iba por el caño, eso había que cerrar, criticar eso, ¿no es cierto? Realmente no hay derecho, ¿no? Creo es que decir, tenemos que tener un poquito de ecuanimidad, de sensatez, ¿no? para ver la realidad.
Peor todavía echarle la responsabilidad al gobierno. No, es que no debió haber hecho esto. ¿Qué podría haber hecho el gobierno? Tiene ahí un hueco de este tamaño por el que se está escapando la plata. Tiene que cerrarlo, pues, ¿no es cierto? A propósito de críticas, antes de darte la palabra, Omar, a ver, escucharemos al vicepresidente Edman Lara, que tuvo hace instantes dio una conferencia de prensa acompañado de algunos asambleístas. ¿Qué dijo el vicepresidente? Buenos días a los miembros de la prensa. Informar a la población que nos hemos reunido, tanto la bancada de Libre, PDC, Unidad Nacional, Alianza Popular, Súmate. Se ha convocado a todas las bancadas. El MAS, como siempre, no asiste a este tipo de reuniones. Así también el que nunca asiste es el presidente de la Cámara de Senadores, el señor Diego Ávila, que nunca tiene la voluntad de asistir o manda a su secretario, a su oficial mayor, perdón, y definitivamente el día de hoy no mandó a nadie. Eso tiene que saber el país para que ustedes tengan la verdad de quiénes son los que tienen la voluntad de sentarse a dialogar por el bien de la patria. Esta reunión ha tratado puntos importantes, entre ellos es con respecto a las medidas que ha establecido el presidente Rodrigo Paz y principalmente la eliminación de la subvención a los carburantes, a los combustibles, gasolina y diésel. La posición de todas las bancadas presentes, y vamos a aclarar, Libre, Unidad Nacional, Súmate, Alianza Popular e incluso el PDC, tanto diputados como senadores, rechaza categóricamente el decreto supremo que establece la eliminación de la subvención y todas las medidas que ha puesto el presidente Rodrigo Paz. Y hay que dejar claro al país que la única bancada que respalda el decreto supremo es la bancada de Unidad Nacional. Nosotros rechazamos categóricamente esas medidas y consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar que va a afectar a los sectores más humildes y que viven sobre todo del día a día. Esa es la postura que tenemos. Bueno, problemas en casa, diríamos, ¿no? En todo caso, el vicepresidente dijo que solo la bancada de la Alianza Unidad apoya este decreto, que parte de la bancada del PDC, que para nadie es un misterio, tiene 3 facciones, una que responde al PDC de Roberto Castro, hoy apartado por una decisión judicial, la bancada que responde al vicepresidente y al presidente Paz. Omar. Bueno, tal vez quisiera comenzar reflexionando, y que hemos hablado un poco de historia. En realidad, ahí, Ricardo, el tema de la subvención en el país no comienza en el gobierno del MAS, comienza en el gobierno de ADN, que luego se va arrastrando en los diferentes gobiernos de Tuto Quiroga, Carlos Mesa. Entonces yo creo que también hay que decir las cosas como son, porque de ahí, si no, pues estamos más o menos tratando de, digamos, crear una realidad paralela. Pero yo creo que no estamos hoy en condiciones de tratar de seguir echándole la culpa al anterior, porque yo creo que un poco yo creo que aquí Ricardo hace una buena vocería del gobierno, porque de alguna forma trata de responsabilizar de todo el fracaso de gestión a la gestión anterior. Pero por favor. Yo creo que, Ricardo, tema de tratar 20 días tiene este gobierno, por favor, no le va a echar la culpa al anterior. A ver, por amor a Dios. Aquí hay un intento en el país de tratar de posicionar una narrativa mediática, tratar de justificar los ajustes macroeconómicos, justificar el incremento de la pobreza, justificar el aumento de los combustibles a partir de una narrativa de desperdicio, de despilfarro de recursos en la década anterior. Pero la gente no es estúpida, porque aquí lo que hay que decir con claridad es que quien tiene la obligación de tomar decisiones sobre la economía actual es el presidente actual. Lo que no estamos hoy discutiendo no es lo que se ha hecho en el pasado, sino cómo podemos contribuir a solucionar la crisis actual. No, y es ahí donde mucho, hermano, hablar del déficit fiscal, o sea, como es mucho cinismo. No se puede decir eso, no se puede, por amor a Dios. Se puede hablar no se puede, porque no puedes decir una cosa así. No puedes decir lo que no se puede decir, Ricardo, es que hace 20 años ha habido una crisis económica.
Porque el gran problema no, que hay ahora. en el país, y yo quiero cerrar esta idea, ¿no? es que Ricardo ha Ladrones, echado la culpa rateros, al- incapaces. Échale la culpa, Ricardo, pero a ver, búscalos, Ricardo, Omar, búscalos, nos ordenaremos. búscalos, Ricardo. Nos ordenaremos. Si Es están que ahí, es a otro lado. indignante, Pero, pues, es a ver, indignante. pero Sí, ve y- nos y ordenaremos, nos responsabilízanos, ordenaremos. pues. No, yo- El diagnóstico me parece parte de hipocresía, Ricardo. Bueno, el muy diagnóstico indignante. dice, el gobierno también lo asegura, el diagnóstico hombre, es che. lo que ocurrió en los últimos años, las decisiones Qué buenas, barbaridad. malas que se han ido tomando. Bueno, si no le Ahora, gusta dialogar, ¿a qué viene? Cero pero- autocrítica, No, pues. no, no. Cero. ¿Autocrítica de quién? Hemos venido a analizar el gobierno de paz, señor. No, hemos venido a analizar las medidas que decisiones son de ayer. consecuencia del Bueno, despilfarro, la Hay gente que inutilidad está y la congelada en el corrupción. pasado hace 20 años y trata de repetir lo que En el obviamente... pasado de hace 20 conviene. días, A ver, hermano. vayamos a lo que dijo este señor Alberto. Lara. Bueno, no he podido A ver, terminar. que- no sé si Ahora puedo vamos, cerrar sí, mi sí, idea. sí, por favor, Bien. que cierre Omar. Sí, bueno, yo te agradezco por la invitación porque yo sí quiero hablar de economía, no he venido a hablar de política y menos acusar a mis correligionarios. Mira, hoy tenemos un déficit fiscal que hay que enfrentarlo y eso implica tener la madurez política de hacerlo, pero yo lo que veo que el gobierno, en realidad levantando la subvención, lo que está haciendo es trasladar la responsabilidad del ajuste fiscal a la población, porque estos 4 puntos del PBI que implica eliminar totalmente la subvención es, por supuesto, un incremento fuerte que se va a ver reflejado en la población, porque a mí me parece, a ver, si hablamos de simbolismos, el gobierno de paz en estos 20 días ha incrementado el déficit fiscal en más de $1.000 millones. Y por otro lado está planteando a la población que va a recortar el déficit fiscal con esta eliminación de la subvención. Yo creo que hay contradicciones en la exposición que están haciendo las autoridades y por eso es importante tratar aquí de dilucidar cuál tiene que ser la mejor forma de reencauzar la situación fiscal. Alberto, parte del decreto decía también, por ejemplo, uno de los impuestos que más recauda el Estado es el IVA, es a producto del IVA, y que básicamente es como un impuesto al salario, hay que decirlo. Quienes no trabajan formalmente y presentan una factura a una empresa, tienen que pagar 13% del IVA, 3% del IT, y que antes se descargaba solamente con material de escritorio, internet y pare de contar. No comía, no se enfermaba, no tenía hijos en la escuela. Parte de las medidas es que ahora se va a poder desgravar o gravar el impuesto, se va a poder deducir más bien con todas las facturas de gastos personales, lo que implica una menor recaudación. ¿Va a esto ser contraproducente, es contradictorio o es una medida que va a ayudar, diríamos, a ese sector que hoy factura? A ver, primero quería comentarte algo de lo que dijo el vicepresidente, porque yo creo que el vicepresidente, una de dos, o es la ignorancia ahí personificada, o es un demagogo que sea de carta mayor, ¿no es cierto? Porque lo que dice es, no debería hacerse esto. A ver, ¿qué propone el tipo? ¿Qué quería? ¿Qué se quiere que se haga? O sea, Pero además el vicepresidente y las bancadas, ¿no? No, pero claro, Salvo bueno, unidad. Pero el vicepresidente en este momento representa, qué sé yo, como digo, la persona que está hablando al divino cohete, ¿no es cierto? Te dice, no había que hacer esto y que va a ir en contra de la población. Pero en realidad lo que está ocurriendo ahora es que todos la tenemos que pagar. Y tenemos que pagar algo que no hemos contraído nosotros, es decir, te digo, la población. Lo ha hecho el gobierno del MAS. Y no se puede evitar ese contexto, no se puede evitar esa historia. Estamos viviendo las consecuencias más, yo diría, terroríficas de la economía boliviana después de haber tenido semejante cantidad de recursos y haber sido despilfarrados. Entonces ahora decir, bueno, que no debe pagar, ¿quién lo va a pagar? ¿El Rodrigo Paz de su bolsillo? O qué sé yo, tal vez Ricardo Paz le puede ayudar, como son Paz, ¿no? Que lo haga en paz. Bueno, no, pero no es esa la situación. Yo creo que es una cosa muy complicada. Bueno, pero respecto a la pregunta que tú hacías, este es uno de los sectores que ha sido muy golpeado, pues, es decir, el unipersonal, ¿no es cierto? Sí. Que en mi caso, por ejemplo, me han vuelto informal, porque ¿qué tenía que hacer? Es decir, yo no pago impuestos, entonces hago un contrato para una consultoría.
mi contratante pague el impuesto, paga por mí. Claro, retiene automáticamente el Retenga, 16%. pero a mí yo le cobro 10.000, me paga 10.000, el resto es su problema, pero yo no voy a pagar porque si pago, y me he salido del NIT, o sea, porque, mira, entrar al Servicio de Impuestos Nacionales es entrar al Averno, es decir, eso es lo peor, que no puedes salir después, Pues, claro. llegas al quinto infierno de Dante, pues, ¿no? Entonces, no se trata de eso, y creo que ahora más bien hay esa apertura, es decir, bueno, levantamos todos estos castigos, están empezando a mostrar unos impuestos nacionales que ya no van a ser extorsivos, o sea, tú entras ahí y te van a extorsionar hasta el fin de los días. Y lo que tienes que hacer, yo aconsejo a cualquier persona que esté viviendo una situación de ese tipo, tiene que ir a un abogado que sea experto, si tiene algún problema de lo laboral y fiscal, de todo el asunto de impuestos. Porque como no conocemos, han aprovechado de nuestra ignorancia, ¿no? Y eso ahora se estaría levantando, cual es muy positivo. Bueno, yo también quiero Ricardo. comentar las declaraciones del vicepresidente y de las bancadas, ¿no? Me parece que son demagógicas, que son desleales y que son oportunistas. Tanto el vicepresidente como las bancadas que lo están acompañando. Me parece un horror lo que está haciendo la bancada de Libre, lo que está haciendo la bancada de APB Súmate y las otras, no sé quién, creo que una facción del PDC. ¿Un cálculo político, digamos? Me parece un oportunismo asqueroso. Me parece aprovecharse, digamos, de una situación, como decía el chino, de la ignorancia de la gente, de la inmediatez del problema, ¿no? No, sí, qué barbaridad, va a subir, ¿no? Ahora el doble, ¿no? Como si hubiera tenido opción el presidente, como si hubiera tenido opción el gobierno después del desastre que ha dejado el MAS, como si había alguna alternativa. En la campaña lo han dicho todos, ¿no? Hasta, mira, Evo Morales, han sacado sus trinos, ¿no? Y mira esa falta de patriotismo, ¿no? Todos dicen, sí, había que sacar la subvención, ¿no? Pero, ¿no? O sea, sí, ¿pero qué? ¿Pero qué? O sea, no tiene sentido, ¿no es cierto? Es decir, cuando todos patrióticamente deberíamos decir, bueno, esto es responsabilidad de quienes le han robado al país y quienes lo han destruido al país, ahora tenemos que pagar los platos y tenemos que recuperarnos. No quiere decir eso impunidad. Ya están unos cuantos presos. Tienen que estar todos presos. Y tienen que, en la medida de lo posible, tenemos que recuperar algo, los recursos que ellos se han robado y se han despilfarrado. Pero ahora hay que poner el hombro al país, pues, hay que mirar el futuro, de eso se trata. Está muy mal lo que está haciendo el vicepresidente y está peor todavía el oportunismo de las bancadas de Libre y de Súmate y todos esos. Omar, el lunes hablábamos, bueno, eso les comento a todos, el lunes hablábamos con el ministro de Hidrocarburos, estuvo en el programa, cuando le preguntábamos sobre la subvención dijo, no, es irresponsable, porque claro, ¿qué es lo que pasaba? Y le planteé eso también a la diputada esta mañana y le decía, pero desde Libre pedían, de una vez hay que levantar la subvención, de una vez hay. Bueno, se levanta la subvención y dicen, no, pero ¿por qué tan desordenada? ¿Por qué así? Bueno, pasó algo parecido con el ministro. Cuando se lo planteo, me dice, no, es irresponsable lo que dice Samuel Doria Medina, que había que levantar, lo que decía la bancada de Libre, que de una vez levantemos, hay que hacerlo de manera ordenada. Esto no puede ser una decisión a las corridas, hay que hacer una contención social, pero 2 horitos después, o 2 días después exactamente, se da el anuncio de este incremento, sinceramiento, gasolinazo, lo que quieran llamar, decretazo, paquete de medidas económicas de urgencia nacional, además titula así. Y la pregunta es si la contención social, porque a esto quiero ir, es suficiente. Alberto planteaba que de repente hay que revisar el tema de los tiempos, porque la gasolina y el diésel subieron anoche o esta mañana en algunos surtidores, pero los sueldos, por ejemplo, el salario mínimo de 3.300 los recibirán en febrero del 2026, porque es a partir del 2 de enero. La renta dignidad a 500, sí, a partir del 2 de enero. Pero este desfase
entre, por ejemplo, los que reciben el salario mínimo y el incremento ya de los precios inexorable, va a costar qué para una familia promedio? Tú dabas algunos datos de el porcentaje que le destinan a la compra de combustible. Bueno, mira, yo vi tu programa atentamente, me gustó la exposición que hizo en principio el ministro. Bueno, los anuncios del gobierno en realidad venían en el sentido de que iban a haber varios decretos supremos que iban a acompañar el levantamiento de la subvención, porque él lo decía de manera textual, levantar la subvención es fácil. El tema es de que tiene que venir acompañado de cómo se va a hacer la nueva estructura de precios, cómo se va a garantizar estas medidas de protección social. Yo veo que en realidad todavía no se han presentado al país medidas concretas de alivio a esta contención de crisis económica, porque básicamente se está incrementando bonos sociales que ya existían en el pasado, una política salarial que ya desde antes era incrementalista. Mira tú, una familia de 5 integrantes donde tienes los esposos ganando el sueldo mínimo, los hijos estudiando en el colegio fiscal y una persona de la tercera edad, más o menos van a generar un ingreso en términos del incremento que está proponiendo el gobierno de 23%. Pero 23% no es suficiente, repito, para enfrentar el incremento de precios que se está lanzando, porque estamos hablando, por un lado, de una inflación, repito, aquí tengo un gráfico para mostrar, donde vamos a tener más o menos una inflación del cerca del 30% entre finales de este año, comenzando el próximo año, y el incremento podría llegar hacia 50% hacia finales del 2026. ¿Basado en qué cifras o cómo llegas a este 50%? Claro, de nuevo, tú lo que tienes que ver es que la canasta de bienes básicos de la economía, que son más o menos 400 productos, están divididos en divisiones. Tú tienes la división de transporte, que más o menos tiene un peso entre 8 a 10% de la participación del gasto. Cuando tú incrementas el precio de la gasolina en 80%, en 160 el diésel, etcétera, lógicamente te va a dar una inflación de cerca de 10%. A eso hay que sumarle, repito, los efectos de segunda vuelta, que es el impacto en los precios de todos los otros bienes de la canasta básica familiar. Ahora, donde yo sí discrepo es que no es que esto es algo inevitable, o sea, yo no creo que sea, yo creo que es un falso consuelo decir de que esto se tenía que dar de todas maneras, y hoy la población tiene que poner el hombro a los ajustes, cuando esto en realidad es, yo creo que la mayor hipocresía gubernamental. Y aquí quiero cerrar con esta idea, porque yo lo que veo en realidad es que hay una campaña mediática que se ha instaurado en el país desde hace varias semanas, tratando de generar, por un lado, una distracción en la opinión pública, de tal manera que no se hable del tema de los ajustes y sus impactos económicos. Por otro lado, se busca con esta campaña mediática del despilfarro, de echar la culpa a las gestiones anteriores, que yo, dicho sea de paso, yo creo que hay que hacer, por supuesto, las investigaciones correspondientes. Y si hay gente que efectivamente ha incurrido en actos de corrupción, deben entrar a la cárcel y debe caerle la justicia en lo más alto. Pero esto no puede ser una excusa para generar una distracción en la economía, porque del otro lado, y termino esta idea, hay por supuesto esta campaña de responsabilización a las ex autoridades de Estado, y del otro lado se está buscando una narrativa para legitimar la privatización de las empresas públicas y los bienes del Estado. Yo creo que, o sea, creando comisiones no vamos, y encontrando hallazgos de corrupción, no vamos a resolver la crisis actual. Esto amerita un compromiso mucho más integral con las distintas partes que están involucradas, porque tú lo decías muy bien, yo creo que el gran problema, yo creo que ahí yo le doy más bien la razón al vicepresidente Paz, porque el vicepresidente Paz ha dicho, Lara, perdón, lo que ha mencionado es que no ha habido una convocatoria de diálogo y socialización de la medida, porque lógicamente era una medida de shock, pero
hoy los impactos de esta política se va a sentir en toda la población. Y yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de poder reunirse con los sectores sociales y tratar de poder establecer acuerdos mínimos de gobernabilidad, porque de otra manera yo creo que en muy poco tiempo vamos a estar hablando nuevamente de elecciones. Alberto, a manera ya de conclusión, agradeciéndoles por supuesto a los tres por estar acá, las medidas sociales, decías Alberto, hay que ahondar más, porque si no quedan muy como anuncios, cuando se habla de incrementar el bono Juancito Pinto, pero eso es hasta noviembre del 2026, y claro, ¿qué va a pasar con los precios? Claro. Que si somos especuladores por excelencia, en diciembre mucho más, y con este anuncio no quiero imaginarme cómo estarán los centros de abasto hoy, o remarcando en los supermercados, o las farmacias, pensando en las personas que reciben la renta de dignidad. Ah, bueno, esa reacción psicológica de la gente es totalmente irracional, ¿no? Pero dejando de lado eso, yo creo que hay que ver qué es lo que se heredó en términos de aparato estatal. Y el aparato estatal que ha heredado el gobierno de Rodrigo Paz es un aparato monstruoso. Y te digo monstruoso en cuanto a que no solamente por el lado de lo que se refería Omar, dice, bueno, hay el aumento del salario básico como algo que han tomado del gobierno anterior. Bueno, están tomando lo que heredaron y está en el presupuesto, o sea, están haciendo unos arreglos ahí, creo yo, de la mejor manera posible, pero no pueden cambiar todo. Es decir, cuando Rodrigo Paz decía en algún momento el Estado está muerto, yo saqué un artículo diciendo el Estado no puede morir por mala suerte, ¿no? Si alguna vez yo tengo un marcapaso y me dicen, el rato de que quieres morir, el marcapaso te va a hacer resucitar. Entonces, más o menos, esto le ocurre al Estado. Se quiere morir, no lo puedes matar, este Estado es algo terrible. Y no se puede matar al Estado. Más aún en un país pobre como este. Entonces, la continuidad de estas políticas van a seguir. Y lo que sí yo indico, ese es mi punto, es que tiene que explicarse muy bien cómo estos alivios, ¿no es cierto?, a los sectores más desaventajados de la población van a ayudar a pasar el mal momento. Pero el mal momento lo vamos a vivir todos. Y creo yo que particularmente los más afectados son los de la clase media, porque la clase media no hay pues aporte de renta dignidad. Bueno, tal vez algunos reciben, ¿no? No, la renta de dignidad es universal, digamos. Claro, sí, pero no todo el mundo recibe pues eso, ¿no es cierto? Y digamos que sea, ya, listo. Pero el salario básico no le favorece. A todo informal, porque si yo fuera informal, si no estaría trabajando en la universidad, no creo que vaya a cobrar los 150, ¿no? Y no porque tenga mucha plata, sino que como que uno dice, bueno, ya tengo más o menos para sobrevivir. Pero a los sectores más afectados, creo que tiene que explicárseles para evitar que estas posiciones que presenta Lara no tengan ningún respaldo, ¿no? Yo concuerdo totalmente en el análisis que ha hecho Ricardo, porque es una posición la que se toma ahora de tanto oportunismo que pues, ya es momento en que nosotros nos demos cuenta que es una herencia la que se ha recibido. Y más aún, alguna vez lo comentábamos contigo también, Diego, al final del gobierno de Arce ha sido como que, ¿saben qué? Estas son las bondades que les estamos dejando. Venga, miren, qué sé yo. Y lo que estaban mostrándoles, pues, era el abismo, ¿no? Y ahora, bueno, si quieren, sigan adelante, ¿no? Y con ese abismo ahora quieren que sigan adelante. No, por favor. Den un paso más. Den un paso más, ¿no? Cuando tienen que frenarlo, ¿no? Bueno, eso es fundamental, ¿no? Una última, Alberto. Estas medidas que ayer anunció el presidente, más el respaldo claro del secretario de Estado de Estados Unidos, son un fuerte apoyo para el financiamiento externo para Bolivia. Yo pienso de que aquí hay dos patas en este asunto, ¿no? Una ha sido, ¿quieren ustedes el financiamiento internacional? Bueno, arreglen el asunto de la subvención de la gasolina. Y el otro aspecto es, bueno, arreglen el asunto de las empresas públicas. Porque uno no puede decir pues, que las empresas públicas son una maravilla, ¿no es cierto? Quipus es un desastre. Papelbol es el modelo de negocio es, yo produzco y le vendo al Estado. ¿Y le vendo a precio de mercado? No.
Le vendo al precio que me da a mí ni siquiera utilidad, me ayuda a cubrir mis costos. Y así en general, ¿no? Tú tienes una empresa, yacimientos, que bueno, se ha vuelto una cueva de gángsters, ¿cierto? ¿Cómo ver? Dorgarten se hace humo, pero bueno, error del gobierno que lo dejó salir o de la parte fiscal, lo que sea, pero se sabe que estaba metido en toda esta mafia de traslado de la gasolina, qué sé yo, bueno, hay que empezar a hablar ahí de nombres y apellidos que se conocen. Creo que no es necesario repetirlos. Sabemos de dónde veníamos hasta el pasado, que ha sido tan vergonzoso para toda Bolivia y que estamos por eso en una situación tan complicada ahora. Gracias, Alberto. Bueno, ahora tendrán que los hilos de la política moverse mucho para, por ejemplo, buscar reunirse con los empresarios que ya pegaron el grito al cielo por el tema de salarios, sectores sociales, la COP u otros que puedan movilizarse, ir desactivando estas que pueden ser una sumatoria de conflictos complicados para el gobierno. Así es, no hay duda, ¿no? Mira, yo me quedo pasmado, ¿no es cierto? No puedo creer lo que he escuchado esta mañana acá en el programa. Resulta que los 150.000 millones de dólares que hemos recibido durante estos 20 años y que se han despilfarrado, que se han robado, resulta que son una narrativa, resulta que es un relato ¿Quién nos que ha robado? que se quiere imponer el MAS. ¿Y lo El puedes MAS demostrar? y la seguí Demuéstralo. totalmente Es demostrable. bueno, Evo es Morales, bueno que Luis lo Arce, demuestren. los ministros, Está- todos ellos. El presidente Rodrigo Ahora. hace tiempo ha dicho que hay $60.000 de desfalco, pero no lo ha mostrado todavía. Tal vez tú le puedes ayudar, Ricardo, a hacerlo. Por supuesto que sí, todos los bolivianos de bien, y tú Sí, que vas no, a seguir y también- encubriendo no, ese robo, nadie esa está corrupción, encubriendo, lo estás Ricardo. haciendo. Nadie está encubriendo, Ricardo. Ahora, Te estás resulta que es confundiendo. una narrativa, Bueno, terminemos. resulta que es una narrativa ahora eso, el robo, la corrupción, es algo que se quiere instalar. El golpe, ¿qué se llama? El fraude monumental de Evo Morales el golpe, 2019 me has dicho. también era una narrativa, también Tu era algo que subconsciente te había que Ahora, que de aquí, instalar. de aquí para adelante, Ricardo, ¿cómo el gobierno va a tener que Bueno. tirar estos puentes con estos sectores? Explicándole, como decía Chino muy bien, hay que explicar para empezar de qué se trata, explicar de dónde viene esto, consecuencia de qué es esto, por qué se ha tomado esta medida como se ha tomado. Hacer toda esa pedagogía es clave y fundamental. Segundo, por supuesto que tiene que haber medidas de contención y de apoyo a los sectores más vulnerables, de manera diferenciada. Habrá que negociar con cada uno de los sectores ¿no? Pero también tendrá que haber firmeza con aquellos sectores que les interesa un pepino, ¿no es cierto?, la economía de la gente, ¿no?, que están demagógicamente, oportunistamente, ¿no?, tratando de aprovechar este momento para desestabilizar, para subvertir, para sus propios fines personales. Ahí sería Lara el primero de Ahí la hay lista. hay que tener mucha firmeza. El presidente y el gobierno tienen que ser muy firmes y el país en apoyarlos también en aquello, ¿no? Pero a los sectores más vulnerables, claro, por supuesto, todas las medidas que se puedan llevar chupame adelante. una cosita, es decir, en esto que habla del apoyo, es interesante ver cómo anoche subió el tipo de cambio, pero esta mañana Sí, bajó. 11.40 Lo que- y ya estaba 9.20 esta Lo El que mañana. mercado significa se va a que- encargar, lo que se va a significa encargar, que claro. hay cierto apoyo porque la gente ha dejado de especular con el dólar, por lo menos, ¿no? O sea que yo creo que hay un grado de aceptación que debería reforzarse. Y el mercado se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Eso va a suceder. Cortito Sí, ya para... Sí, a modo de despedida. Bueno, en realidad yo he venido a hablar de la subvención, yo no he venido a hablar de los 20 años del MAS, pero yo quiero aprovechar para aclarar a Ricardo y a la población, porque yo no he venido a defender el gobierno del MAS. Si hay actos de corrupción que por supuesto se tienen que demostrar, evidentemente tiene que ser la justicia quien pueda demostrar que hay esos hechos de corrupción y no el poder político. Yo creo que estamos ya muy asqueados, y lo digo realmente sincero, de que tratemos de utilizar a la justicia como un mecanismo de politización en el país. Hoy estamos entrando, si realmente estamos entrando en una nueva era de gobernabilidad en el país,
Yo creo que el que tiene que dar el ejemplo es quien está gobernando, mostrando de que no va a ver los errores del pasado, va a pensar en el futuro, porque los bolivianos ya no queremos estas riñas, estas disputas que desafortunadamente hemos podido presenciar aquí. Yo creo Gracias. que tratemos de demostrar con nuestro ejemplo que busquemos la unidad. Gracias, Omar Velasco. Gracias, Ricardo Paz. Gracias a ti, Diego. Alberto Bonadona. Porque ya no nos veremos, a pesar de todo. Felices fiestas. Hasta el próximo año. Hasta el año. Hasta el año Muchas que viene. gracias. Salvo que ocurra algún otro paquetazo. Como ha dicho el presidente, vamos a salir de esta. Veremos, por el bien de todos. Si le va bien al gobierno, nos va bien a todos.